tardaría un largo tiempo en aparecer. A principios de los años del 1600, Kepler, un matemático y astrónomo errante, echó de nuevo la bola a rodar. Johannes Kepler calculó áreas y volúmenes de 92 figuras curvas. Se acercó al cálculo, pero como los griegos, tampoco pudo encontrar un método general para todas las figuras y funciones. Pero esta vez no se aplazó la competición y dos franceses cogieron la antorcha, Pierre de Fermat y René Descartes. Combinaron álgebra y geometría, que hicieron finalmente posible describir figuras geométricas con ecuaciones algebraicas. En un sistema de coordenadas rectangulares se puede expresar una recta de pendiente m mediante la sencilla ecuación algebraica y igual a m por x. Y la ecuación algebraica de un círculo sale directamente del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Fermat se aproximó muchísimo a la obtención de la derivada con su método general para determinar los máximos y mínimos de las funciones, puntos donde la pendiente es cero. La carrera hacia el cálculo estaba entrando en su recta final. Los progresos científicos cruzaron rápidamente el Canal de la Mancha y causaron gran revuelo en el Trinity College. Los grandes avances de las matemáticas, sobre todo los trabajos de Kepler y de Fermat, llegaron a Cambridge, pisando los talones a un sombrío muchacho procedente de una granja de Lincolnshire. Se trataba de Isaac Newton, y además de otros hallazgos, cualquiera de ellos suficientes como para dedicarle un capítulo de la historia de las ciencias, continuaría hasta descubrir la ley universal de la gravedad y alcanzar el cálculo. Más tarde lo haría Wilhelm Leibniz, no con gran consternación, sino un desprecio total por parte de un Newton mucho más viejo. Aunque Newton reclamaba: si he logrado ver más allá que otros hombres, ha sido porque estuve de pie sobre hombros de gigantes. No pensaba en Leibniz, sino en Copérnico, Galileo, Kepler. Estos eran los hombres sobre cuyos hombros él había estado de pie. Leibniz y Newton quedaron vencedores en la carrera hacia el cálculo. Mientras que sus respectivos descubrimientos habían tenido lugar en un mismo campo, apenas se hicieron en el contexto y mucho menos con el espíritu de buena deportividad. Sí, Sir, que mañana irá a verles, lo diré, no se preocupe. Sí, hágalo. Fue un drama con conflicto que bien podría haber escrito Shakespeare y de consecuencias académicas importantes. Mientras, la buena reputación de uno de los jugadores se veía amenazada. Así también, la cordura del otro estaba en serio peligro. Pero antes de que las cosas hubieran llegado a ese extremo, la mente de Newton fue capaz del pensamiento más racional imaginable. Siendo muy joven todavía, y por influencia de Isaac Barrow, catedrático de Cambridge, a quien apenas cita como su mentor, Newton descubrió su propio cálculo, que llamó el método de las fluxiones. Newton vio que el ritmo de cambio de una función da la pendiente de su gráfica, y se dio cuenta de que la pendiente misma genera una nueva magnitud, la fluxión. Hoy, la fluxión de Newton se llama derivada. Esta matemática fue más fuerte que la de los griegos. Tan rápidamente como en el pensamiento de Kepler, y de una manera más flexible que en la obra de Fermat. Con esta matemática Newton explicó el movimiento de los cuerpos en el espacio, y ganó la carrera de relevos que había comenzado
2 milenios antes. Esta matemática fue el cálculo. Con todo, Newton se guardó su cálculo durante 30 años para sí mismo. Y la cuestión es, ¿por qué? Nadie lo sabrá nunca con certeza. Pero Newton, científico racionalista, dejó escritas cartas, indicios, confesiones. En sus propias y secretas palabras, revelaba fantasías de quemar a su madre. Llegó a anotar hasta 2 millones de palabras sobre alquimia y profecías bíblicas, y negaba ciertas enseñanzas de su iglesia. Eso no fue todo lo que él negó. En su lecho de muerte, a la edad de 85 años, Newton confesó su mayor triunfo: moría virgen. Sin embargo, Newton fue uno de los hombres más productivos de la historia, a pesar de su obsesión por el secretismo y de su terror a la crítica científica y a los robos. En diversas cartas a sus amigos, durante un periodo de 30 años, dejó caer algunos indicios crípticos, demasiados quizá, sobre su descubrimiento del cálculo. Por supuesto, Leibniz, como diplomático, estaba relacionado con asuntos secretos, pero eran de otra clase. Mantuvo algún trato con Newton, pero nunca personalmente. Durante años mantuvieron correspondencia, pero nunca llegaron a encontrarse. En una carta, Newton desafió a Leibniz, enviándole un anagrama donde se insinuaban las funciones defluentes y las fluxiones de su método. Y en esta ocasión Newton parece que fue demasiado listo. Porque intrigó a Leibniz, que dominaba la obra previa de Kepler y de Fermat, e inventó su propio cálculo. Quizá no fuera el primero en inventarlo, pero es un hecho que queda manifiesto en el debate que fue el primero en publicarlo. El cálculo de Leibniz era ligeramente diferente al de Newton y en algunos aspectos ligeramente mejor.